Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos nuevamente estar juntos para compartir esta enseñanza de la palabra del Señor. Le damos gracias al Todopoderoso por el privilegio que nos da de poder entrar a la comodidad de su hogar, a su cuarto, a su sala o ahí en el auto, donde quiera que usted nos sintonice. Le damos gracias al Señor por poder entrar hasta la comodidad de su lugar. Estamos aquí con el pastor José Pablo. Vamos a continuar con la enseñanza que comenzamos, y es la enseñanza sobre el Espíritu Santo. Vamos a continuar con la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, pero sabe que no podemos presentarnos delante del Señor sin antes orar. Así que vamos a pedirle, pastor, presentémonos, oremos y pidámosle al Señor su guianza. Amén. Ahí donde usted está, incline su rostro. Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos, Señor, traer tu palabra. Declaramos que tú eres el centro, tú eres el alabado, el exaltado. Y pedimos, precioso Jesús y precioso Consolador, que estés presente. Que la palabra, Señor, nos sea revelada y atesorada en nuestro corazón. Y que podamos crecer en el conocimiento del Consolador, de nuestro fiel amigo, el Espíritu Santo. Revélate a nuestras vidas, visita a nuestros hermanos en sus hogares, Señor, y que podamos crecer en este conocimiento. Y declaramos, Señor, que a partir de hoy somos hacedores de la palabra, porque el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Ahora, mis hermanos, por favor, acompáñenos a adorar y exaltar al Rey de Gloria. Adoremos. Desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita a los muertos, se sanen enfermos. Esperamos por ti.
Gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo por este privilegio de poder exaltarlo y adorarlo. Qué bueno es adorar a nuestro Señor. Y vamos entonces, hermanos, yo espero que usted tenga ya su Biblia, su cuaderno de notas, su lápiz, para que sigamos estudiando lo que es la doctrina del Espíritu Santo. En la última clase, pues, hablamos de quién era el Espíritu Santo, hablamos de su personalidad, ¿verdad? Y hablamos de todo lo que Él hace como persona. Ahora, en esta clase vamos a hablar de cuál es la operación, cómo trabaja el Espíritu Santo en la Trinidad. Vamos a hablar de su advenimiento, vamos a hablar del ministerio de nuestro Señor Jesucristo a través del ministerio terrenal. ¿Cuál era la función del Espíritu Santo durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo? Y todo lo que tenga que ver con su advenimiento a esta tierra. Así que vamos a hablar, vamos a comenzar, pastor, hablando de la operación del Espíritu Santo, cómo trabaja el Espíritu Santo en la Trinidad. Así es. Y, por supuesto, tenemos que entender que el Espíritu Santo, lo primero, que el Espíritu Santo también se le llama Dios. El Espíritu Santo es llamado Dios. Y en el Antiguo Testamento, pastor, tenemos que entender, hermanos, que al mismo Espíritu Santo se le llama Dios. Así es. Y hay algunos textos que nos aclaran, aunque ya lo habíamos enseñado, pero es bueno que volvamos y recordemos por qué el Espíritu Santo hablaba, el profeta hablaba en el Antiguo Testamento, decía, así dice Jehová, decía el profeta, y luego en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro, el apóstol Pablo nos dan la revelación y dicen, así como habló el Espíritu Santo por medio del profeta tal. Entonces, dándonos la revelación que el Padre hablaba a los profetas por el Espíritu. Díganos, pastor. Por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 6, el verso 8 y 9 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Es interesante porque lo vemos, pastor, en una comparación del libro de los Hechos, capítulo 28, verso 25-26, y dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Este es un ejemplo muy hermoso, muy claro, pastor, y lo hemos enseñado, mis hermanos. Por ejemplo, en Jeremías también tenemos eso, ¿verdad? Lo que estamos hablando, cómo al Espíritu Santo también se le llama Dios. Entonces, para que usted vea que el Espíritu Santo ha coexistido con el Padre y con el Hijo, y es la obra del Espíritu Santo es manifiesta. Dios habló a los profetas por medio del Espíritu Santo. Y en Jeremías tenemos otro ejemplo, pastor, para que usted tenga claridad que el Espíritu Santo es Dios. Así es, en el capítulo 31, el verso 31 al 34, y dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y esto vemos la comparación en el libro de Hebreos, pastor, el capítulo 10, el verso 15 y 17. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Podemos dejarlo ahí. Qué maravilloso. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Y trae
lo que Dios le reveló a Jeremías. El nuevo pacto. Sí. Entonces, para que usted entienda que el Espíritu Santo es consubstancial, ha coexistido con el Padre y con el Hijo, Así es. que el Espíritu Santo es Dios eterno, omnisciente, omnipresente, ¿verdad? Toda la vida en la misma Trinidad. También la Biblia nos narra, ¿verdad?, que el Espíritu Santo tiene los atributos de Dios, pastor. Así es, pastor. ¿Qué nos dice la Escritura? Génesis capítulo 1 y el verso 2. Ujú. Dice la palabra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mire qué maravilloso. Interesante. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué atributo estamos hablando, pastor? Entonces, De la creación, él tiene Creación. del creador. Entonces, solamente Dios puede crear. Crear. El verbo vará, el verbo que se usa en Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Así es. Ese verbo crear solamente se le asigna a Dios. Es el único, y ese verbo crear no se le puede poner a nadie más, pastor. Porque ese verbo crear es crear de donde no hay, crear de la nada. Y el Espíritu Santo no solamente tiene la capacidad de crear, sino que también lo sabe todo. Así es, pastor. Es omnisciente, es omnipresente. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo ejecuta y cumple las obras de Dios. ¿Qué me dice de eso, pastor? Vemos la omnisciencia de Dios Ajá. en el Espíritu en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 9 al 11, y dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, ahí vemos el atributo de la Así es. omnisciencia en el Espíritu Santo, que es el único que conoce lo que hay en el corazón de Así Dios, es. y Él nos revela a nosotros lo que hay en el corazón. Quiere decir que el Espíritu Santo lo sabe, Todo. lo sabe todo. Pero también hablamos de que el Espíritu Santo, Él es el que hace, es el que genera, Así es el que ejecuta la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? Esta declaración de Job, en el libro Ah. de Job, en el capítulo 33 y el verso 4, Job dice de esta manera, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Esa es una declaración poderosa. Así es. El Espíritu Santo me hizo. Entonces ahí puede ver cómo el Espíritu Santo es el que hace, Así es. el que ejecuta, el que lleva a cabo la palabra de Dios en acción, ¿verdad? Es el Espíritu Santo la persona que hace la voluntad El que hace la del voluntad. Padre. También dice la Escritura que el Espíritu Santo, como ya lo enseñamos, ¿verdad? Es una persona, porque hablamos y lo enseñamos en la clase pasada, que solamente a una persona se le puede adjudicar un pronombre personal, ¿verdad? Tanto en el idioma griego, como en el idioma inglés, como en el español. Cuando usted va a hablar de una persona, usted usa un pronombre, ¿verdad? El señor fulano de tal, ¿verdad? O la señora, entonces a usted aplica un pronombre personal. Así es. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Y cuando se habla de una cosa, se usa un artículo. Así que lo enseñamos la semana pasada. Y el Espíritu Santo es representado en la palabra por pronombres personales masculinos. Así que nunca se le olvide a usted que el Espíritu Santo es una persona, Así es. ¿verdad? Una persona, y además dice la Escritura que el Espíritu Santo es nuestra fuente de poder y nuestra fuente de fe. Así ¿Qué es. dice la Escritura con respecto a eso, pastor? Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 28, pastor, y Ajá. el verso 19, Ajá. dijo Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Él es la fuente. Él es la fuente, pastor. Él es la fuente de poder y ojalá
le pedimos al Señor que podamos entender, el ministerio del Espíritu Santo. Así es. Por eso vamos a hablar de su advenimiento, pastor. Y es importante que usted entienda, ¿verdad?, que el Espíritu Santo ha estado presente en todo lo que Dios ha hecho. ¿Verdad? Que el Espíritu Santo ha estado presente desde la creación del universo, desde la creación de los cielos, de la tierra, del ser humano. El Espíritu Santo ha estado presente en todos los tiempos. Pero, ¿verdad?, está marcado en la Escritura que hay un tiempo en que Él hizo su entrada triunfal a esta tierra. Así que es importante que entendamos que el día de Pentecostés está marcado, que es el día en que el Espíritu Santo entra a esta tierra. No es que Él nunca había estado, pero era necesario que se marcara su entrada, porque esta entrada, este advenimiento, iba a cambiar su misión. Así es. ¿Verdad? Iba a cambiar la operación del Espíritu Santo. Así que es interesante, mi hermano, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo siempre estuvo presente. Es interesante que el Espíritu Santo siempre, es gracias al Espíritu Santo que nosotros tenemos esa capacidad de relación, y es por medio del Espíritu Santo que nosotros recibimos la palabra de Dios. Fue el Espíritu Santo que inspiró, dice la Biblia, a los profetas para que trajeran, el mensaje. Pero también dice la Escritura que fue el Espíritu Santo que inspiró a los hombres de Dios para escribir lo que usted y yo tenemos en nuestras manos, que es el tesoro más grande que el hombre puede tener, que es la Escritura, la palabra de Dios. El único libro capaz de revelar todos los orígenes y quitarle toda la duda al ser humano. Así es. ¿Verdad? No hay ciencia, no hay nadie que le pueda revelar a usted los orígenes de todo lo que existe, más que la Biblia. Y es a través de los profetas. El Espíritu Santo estuvo activo en la creación. El Espíritu Santo estuvo activo en todo lo que Dios ha hecho. El Espíritu Santo da capacidades. Usted recuerda, pastor, cuando el Señor mandó a Moisés a hacer el arca del pacto, a hacer el tabernáculo. ¿Quién fue el que capacitó a esos hombres? El Espíritu Santo. Y lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 31 y el verso 3. Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Entonces, es el Espíritu Santo, ha estado activo. Ha estado activo. Ha estado activo. Y fue el inspirador de la Escritura, que es la cosa más tremenda, como le digo, que usted y yo podemos tener, el tesoro de la palabra, y fue el Espíritu Santo. ¿La Biblia nos dice algo de eso, pastor? En la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1 y el verso 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces, usted se da cuenta de todo el trabajo que el Espíritu Santo ha hecho. También la Escritura nos dice, pastor, que las capacidades que el hombre puede tener para hacer el servicio a Dios y los milagros son ejecutados por el Espíritu Santo. Ahora, lo interesante, ¿verdad?, es que nosotros vemos el Espíritu Santo obrando en hombres, viniendo sobre hombres, revelando, hablando la palabra de Dios, pero no dice en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo viniera a morar en los creyentes. Así que dice la Escritura que el Espíritu Santo estaba con ellos, pero no en ellos. Entonces, esto, usted tiene que entender que esto es increíble, ¿verdad? El Espíritu Santo estaba con el pueblo de Israel, pero no moraba en ellos. La Escritura dice que el Espíritu Santo venía sobre los profetas, les daba el mensaje, y una vez que les daba el mensaje, el Espíritu Santo se volvía. No moraba en ellos. Ahora, hermanos, tenemos que entender que el día de Pentecostés marca
una nueva Así es. dimensión, una nueva etapa, marca un nuevo tiempo, porque es el día de Pentecostés, tan interesante que un poquito más adelante vamos a hablar de todo lo que involucra la venida del Espíritu Santo, pero es una nueva etapa, Así es. totalmente diferente. Así que vamos a hablar un poquito, pastor, de lo que, del trabajo, de la operación del Espíritu Santo durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy interesante porque usted tiene que entender que la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad y venir a esta tierra, esto iba a cambiar totalmente lo que el Espíritu Santo normalmente hacía en la Trinidad. Y lo primero que tenemos que decirles es que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el generador, es el que engendra a nuestro Señor Jesucristo en el vientre de María. ¿Qué dice la Escritura, pastor? Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 1 y el verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces usted ve cómo la venida Así es. de nuestro Señor Jesucristo es, ¿verdad?, propiciada, engendrada por el Espíritu Santo. Y por supuesto, ¿verdad?, que esto iba a cambiar, como estamos hablando, la operación, el ministerio del Espíritu Santo también. Por primera vez, escúcheme bien, por primera vez en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo ocurre algo que nunca había pasado. Dice que cuando Jesús, nuestro Señor, fue bautizado, descendió el Espíritu Santo en forma corporal. Eso es terrible. Eso es tremendo. ¿Qué dice la Escritura, pastor? El Evangelio de Lucas, capítulo 3 y el verso 22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Esto cuando vamos a estudiar sobre la Trinidad, esto es un texto tan clave. Así es. Porque el Espíritu Santo, desde Noé, pues no había tenido una participación corporal, ¿verdad? Solo en aquella etapa cuando se le apareció a Abraham, que se le apareció la Trinidad, pero en forma de hombres, en forma corporal, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice que Abraham lo recibió, y los adoró. Entonces, pero en forma así de palomita, solamente en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo aparece el Espíritu Santo. Y también dice la Escritura que es por el Espíritu de Dios que Cristo se ofreció a sí mismo en el sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Qué dice la Escritura, pastor? Hebreos capítulo 9 y el verso 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Fue por el Espíritu. Por el Espíritu. Ahora, fíjese también que la relación del Espíritu Santo con respecto al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la revelación que Jesucristo nos da del Espíritu es progresiva. Así es. Porque lo primero que Jesús hace, y es interesante, es que le dice a los discípulos que ellos pueden recibir el Espíritu si lo piden. Si lo piden. Mire esto. Nunca se había revelado que el Espíritu Santo lo podían recibir los que pidieran, porque eso nunca había pasado, en la historia bíblica. Como le dijimos, el Espíritu Santo venía, daba el mensaje, se iba. Pero nadie podía, el Espíritu Santo no permanecía en nadie. Ahora Jesús les dice, ahí en Lucas 11:13, les dice que el Espíritu Santo va a recibir todo el que lo pida. Entonces, eso es una maravilla, es un privilegio que nadie lo había tenido. Y justo al final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él les dice, yo voy a rogar al Padre para que Él, ¿verdad?,
les envíe otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Así que Jesús les dice, si lo piden, lo reciben. Antes de terminar su ministerio, dice, yo voy a rogar al Padre y Él les enviará a otro consolador. Y después de la resurrección, cuando Jesús aparece a los discípulos, les sopla el Espíritu Santo y les dice, ¿verdad?, que reciban al Espíritu, y dice la Escritura que ellos entonces recibieron la revelación de las Escrituras. Así es. ¿Qué le parece, pastor? Maravilloso. Imagínense, hasta ese tiempo Jesús había andado con ellos 3 años y medio y les había enseñado, les había dado iluminación, le había dado revelación de las Escrituras, pero no lo entendían. No lo entiendo. Fue cuando nuestro Señor les sopló y les dijo, reciban el Espíritu, que dice que entonces las Escrituras se les hicieron vivas. Usted se puede imaginar cuando usted recibe una revelación de Dios, cómo se habrán sentido los discípulos, ¿verdad? Cuando Jesús les sopla, les dijo, reciban el Espíritu, pero esto era como un anticipo. Si lo podemos ver, ¿verdad? Acuérdense que todavía el Espíritu Santo no ha venido. No, o sea, el día de Pentecostés no ha llegado. No ha llegado. Entonces, Jesús solamente les dice, ¿verdad? Les sopla para que reciban el Espíritu y reciben la revelación. Quiere decir que si usted y yo no tenemos el Espíritu Santo, nunca podemos entender las Escrituras. Así es. Podemos leerla, pero no la entendemos. Pero cuando el Espíritu Santo está con nosotros, entonces nos revela, nos mete en lo profundo, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo, antes de ser ascendido, les dice, quédense aquí, no se muevan, no se vayan, para que sean investidos del poder de lo alto. Iban a ser llenos permanentemente, ¿verdad?, del poder de lo alto. ¿Nos puede dar algunas aclaraciones ahí, pastor? Lo vemos, pastor, en esa declaración en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 49. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y vemos ese cumplimiento, pastor, en el libro de los Hechos, capítulo 1 y el verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Amén, amén, amén. Entonces por eso estamos diciendo que la revelación del Espíritu durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo fue progresiva, ¿verdad? Jesús les dijo, todo el que quiere el Espíritu lo puede pedir y lo van a recibir. Eso era nuevo. Después les dice, yo voy a rogar al Padre para que envíe al Consolador. Luego les dice, les sopló el Espíritu Santo. Y luego les dice, quédense para que sean investidos del poder de lo alto. Así que, mi hermano, llegó el día de Pentecostés y tal como lo había prometido el Padre, apareció en ese día el Espíritu Santo, ¿verdad?, haciendo su entrada triunfal a esta tierra. Y lo que tenemos que entender, pastor, y ustedes, hermanos, tienen que entender, porque a veces uno dice, bueno, pero si el Espíritu Santo ha estado aquí siempre. El Espíritu Santo es omnipresente, es omnisciente, tiene todos los atributos, siempre ha estado. Pero recuerde, hermano y hermana, que esta entrada era necesaria. ¿Por qué? Porque esta entrada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés iba a marcar un cambio de operación, un cambio de ministerio. El Espíritu Santo estuvo activo siempre. Así es. ¿Verdad? Pero mire lo que dice la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba orando y nos estaba enseñando a orar, nos dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Ahora, ¿cuál es la morada del Padre? La morada del Padre es el cielo. El Espíritu Santo siempre estuvo con el Padre y con el Hijo. Ahora, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, cuando terminó su ministerio terrenal, fue ascendido, dice la Escritura, y se sentó a la diestra de Dios Padre. Entonces, ¿cuál es la habitación de nuestro Señor Jesucristo? El cielo. Acuérdense que son omnipresentes.
estamos hablando, pero la habitación del Padre es el cielo, la habitación del Hijo es el cielo. Por lo tanto, antes de Pentecostés, el Espíritu Santo tiene una habitación también, está en el cielo. Ahora viene el día de Pentecostés y viene a quedarse, a establecer su ministerio terrenal y a cumplir con la misión que le fue encomendada por el Padre y por el Hijo. Así que era necesario que viniera en el día de Pentecostés a decir, aquí estoy, ¿verdad? Y tenemos que entender entonces, mis hermanos, cuál es el ministerio, cuál es la responsabilidad, cuál es la misión primordial del Espíritu Santo, pastor, ¿verdad? Y lo vamos a ver en este momento. Así que ahora el Padre está en su habitación, que es el cielo. El Hijo está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Y el Espíritu Santo ahora está con nosotros. Él es el que está al frente de la iglesia. Y así como vino en Pentecostés, hermanos, y está aquí, cuando termine su misión, cuando Dios determine que la iglesia ha cumplido con la misión que le encargó, entonces el Espíritu Santo va a entregar a la iglesia a nuestro Señor Jesucristo y su misión terrenal habrá concluido y continuará operando según el pacto o según los designios que Dios ha marcado. Pero acuérdese, ¿verdad?, que el Espíritu Santo fue enviado para dirigir, para estar al frente de la iglesia. Y la cual es la misión principal, pastor, del Espíritu Santo con nosotros. Jesús nos declara qué es lo que va a hacer el Espíritu. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, del verso 7 al 11, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén, amén. Entonces tenemos claridad. Así es, ¿verdad?, que el ministerio del Espíritu Santo tiene que ver con convencer al mundo de pecado y de juicio. Si usted analiza esto, usted tiene que darse cuenta, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo el que hace las cosas que usted y yo no podemos hacer. La misión nuestra, como Jesús nos enseñó, es ir y predicar este evangelio del reino a toda criatura. A toda criatura. Usted no tiene que andarse preocupando de convencer a nadie. Así es. Usted no tiene que estar preocupado y si quiere y qué tal y no quiera, ¿verdad? Y si no me hace caso, hermano y hermana, ese no es problema suyo. La misión que nuestro Señor Jesucristo nos entregó a usted y a mí como iglesia es predicar, es anunciar este evangelio, enseñar y predicar las nuevas, la gran noticia que hay salvación en nuestro Señor Jesucristo. Usted no convence a nadie, yo tampoco. No tenemos esa autoridad. Ahora, el que hace eso se llama Espíritu Santo. Él es el que convence a la gente. Así es. Es el que convence al pecador de pecado y de juicio. Ahora lo podemos ver en tres facetas para hacerlo fácil. Lo primero que el Espíritu Santo hace cuando usted predica y yo predico es que el Espíritu Santo convence al pecador de que lo único que lo separa de su salvación es la incredulidad. Entonces, solamente, óigame bien, lo único que hace el Espíritu Santo cuando usted predica es declararle al incrédulo es el que no cree en nada. Cuando usted le predica del Señor Jesucristo a alguien, entonces el Espíritu Santo se mete y Él convence al incrédulo que Jesucristo es el camino,
es salvación, que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Y así lo declara la Escritura, pastor. Así es, pastor. ¿Qué dice la Escritura? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3 y el verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Está claro? Es claro. Ahora, es el Espíritu Santo que convence al incrédulo, Así convence al pecador. La misión suya, y repito, la mía es anunciarle. Anunciarle que Jesucristo, solo en Cristo hay salvación. Así es. Entonces el Espíritu Santo rápido, según el libro de Hebreos, Él testifica lo que nosotros predicamos. Así es. Entonces lo segundo que hace el Espíritu Santo, para hacerlo sencillo, es que el Espíritu Santo convence al pecador que no se puede salvar por sí mismo, que no hay esperanza de que el hombre se salve por sí mismo y tampoco pueda ser salvo por obras, pastor. Así es. Porque, óigame, el mundo cree que si dona, que si le regala un plato al pobre, que si le da una camisa al que está desnudo, ya se ganó el cielo. Así es. Pero es el Espíritu Santo que convence al hombre que todos necesitamos un Salvador. Así es. Y que ese Salvador es Jesucristo. Es ¿Qué dice la Jesucristo. Escritura, pastor? Dice el apóstol Pablo a la carta a los Romanos, capítulo 1 y verso 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Increíble. Maravilloso. Entonces, solo el Espíritu Santo Así es. puede convencer. Convencernos. Así Y también el Espíritu Santo es el que hace la obra con el hombre pecador, declarándole que solamente por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario, puede alcanzar salvación y vida eterna. Que en la cruz está completa la salvación. El sacrificio es completo. Mire, es el Espíritu Santo que hace esta obra. Así que usted no tiene que preocuparse si lo van a recibir o no lo van a recibir. La misión es predicar. ¿Qué dice la Escritura sobre esto? Maravilloso, porque el Evangelio de Juan, capítulo 3, el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, mire, qué bonito el ministerio del Espíritu Santo. Qué triste sería si usted estuviera solo, si nosotros estuviéramos solos y quisiéramos convencer a la gente, ¿verdad? De que nos haga caso, que nos siga. No. Por eso es que algunos hermanos se decepcionan, ¿verdad? Pero mire, usted no tiene que preocuparse. Es el Espíritu Santo, es el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y nosotros somos un equipo. Así es. ¿Verdad? El Espíritu Santo dice, tú predicas y yo doy testimonio. Tú predicas y yo hago señales. Cuando usted le predica a alguien y usted lo ve que se quebranta, no es usted, no vaya a creerse, ¿verdad? Que usted diga, ay, es que cuando yo oro, es que cuando yo predico, no es usted. Es el Espíritu Santo cumpliendo el ministerio para lo que lo envió el Padre y el Hijo. Acuérdense que el Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo. Él glorifica al Padre y glorifica al Hijo. Cuando usted predica, cuando usted va a la calle, cuando usted va y ora por un enfermo y se sana, por favor, no crea que es usted, por favor. No vaya a cometer ese error. Cuando usted ora y Dios toca a alguien, dele gloria a Dios. Cuando usted ore por un enfermo y se sane, sálgase de ese cuarto, levante las manos y dele gloria a Dios. Es el Espíritu Santo, mi hermano, por favor. Acuérdese que dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que redarguye, ¿verdad?, al creyente. Dice la Escritura, pastor, que el Espíritu Santo es el que nos mete en el proceso de regeneración, que regenera al creyente. Cuando usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo, pastor, comienza una obra, ¿verdad? Comienza una obra en la vida de cada creyente y nos va limpiando, regenerando, es que nos va limpiando, nos va sacando todo lo que a Dios no le agrada. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nos regenera el Espíritu Santo? Por medio de la palabra.
si usted recibe a Cristo, si alguien recibe a Cristo, es necesario, por lo tanto, que empiece a recibir estudios de la Escritura, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo va a regenerarnos por medio de la palabra, porque es por medio de la palabra, dice, que usted y yo vamos a conocer cuál es la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. Pero también dice la Biblia que el Espíritu Santo mora en cada creyente. Dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis pues que sois templos del Espíritu Santo? También dice la Escritura que el Espíritu Santo es nuestro sello. Oiga bien, hasta el día de la redención. La garantía, ¿sabe qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo es la garantía que usted y yo tenemos, que un día nos vamos a levantar y nos vamos a ir a la presencia del Señor. También dice la Escritura que es por el Espíritu que nosotros somos bautizados en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, todo lo que sucede en la vida del creyente, todas las bendiciones, dones y ministerios, todo lo hace el Espíritu Santo porque Él intercede. Cuando usted ora, cuando usted está orando por un enfermo, cuando usted está orando por una necesidad, ¿sabe quién intercede por usted y por mí delante del Padre? El Espíritu Santo. Por eso hay que darle la gloria a Él, porque Él es el que nos enseña, Él es el que pide por nosotros, Él es el que intercede por nosotros. Por eso le tenemos que decir en esta hora que cada vez que el Espíritu Santo haga algo en la iglesia, haga algo en su ministerio personal, cada vez que usted pida algo y lo reciba, tiene que darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En especial, mantener esa relación con el Espíritu Santo, porque es por medio de Él que nosotros pues nos acercamos confiadamente al Señor y recibimos respuesta. Todo lo que sucede en su vida ministerial, todo lo que sucede en su vida como miembro de la iglesia, cualquier cosa que sucede, cualquier cosa que Dios le diga o le haga, tiene que darle gloria a Dios, al Espíritu Santo, darle gracias, porque por Él es que estamos aquí, ¿verdad? Y todo lo que pasa en la iglesia, todo lo que pasa en la vida nuestra como hijos de Dios, tiene que ver con el Espíritu Santo. Así que prepárese para la próxima clase, porque vamos a hablar de lo que es el proceso de la regeneración, cómo sucede, cómo pasa, ¿verdad? Y vamos a irnos adentrando un poquito más profundo en lo que es el ministerio del Espíritu Santo. Acuérdese de darle la gloria a nuestro Padre Celestial, darle la gloria al Hijo por todo lo que hace por medio del Espíritu Santo. Así es, pastor. Así que el Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros y nos ayuda en todas nuestras debilidades. Así es. Y nos enseña a pedir. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo, si usted necesita una llenura, usted necesita un toque del Espíritu, usted lo pueda recibir en esta hora. Y dice que hay que pedir al Padre. Así es. ¿Verdad? Hay que pedir. Y si usted anhela algo, usted anhela que Dios lo use o Dios la use, pídalo. Porque el que pide buena cosa anhela y que pide ser un ministro, buena cosa pide. Así que pidámosle al Señor, oremos, pastor, para que el Espíritu Santo venga sobre nuestros hermanos y nos llene de su presencia. Amén. Oramos, incline su rostro. Señor, te damos gracias. Padre, escrito está que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo al que lo pida. Y en esta hora clamamos, Señor, para que tú envíes a ese precioso Consolador a cada uno de nosotros, a tus hijos en sus hogares, en el auto, en la sala, donde se encuentran. Envía al Consolador, Señor, para que los llene, para que te conozcan y crezcan en el conocimiento de la verdad. Te damos gracias por el Consolador, porque hoy nos puedes guiar, Espíritu Santo. Llénanos, reviste
Revístenos de tu poder. Queremos ser guiados Sí, por ti. Señor, Guíanos en el en nombre toda de Jesús. justicia. Guíanos en toda verdad. Enséñanos cómo hemos de hablar y cómo hemos de pedir. Porque aún, Señor, lo que está dentro de nosotros que nos es oculto, todo te es manifiesto. Gracias, precioso Consolador, porque tú nos vas a enseñar a pedir como conviene, a interceder como conviene Sí, y Señor. a ser efectivos en este ministerio que nos Sí, has encargado Señor. como iglesia. Revístenos, Señor, que sigamos anunciando Sí, las Señor. virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y que sea Ay, el Consolador el que sí, traiga Espíritu convicción a todo hombre, a Sí. toda mujer, que Jesucristo Llena. es el Señor. Amén. Llénanos, Señor, revístenos, Llénanos, Señor, Señor. visítanos aún de madrugada, Revístenos, despiértanos, inquiétanos Sí, a Señor. buscarte, a clamar por esa llenura, y que nunca nos conformemos. Gracias, gracias Padre, gracias Hijo, por esa promesa del Consolador, porque hoy, Señor, somos Sí, Jesús. guiados por el Espíritu de verdad a Aleluya. toda verdad. Te damos gracias, Padre, gracias Hijo, y gracias, precioso Consolador. Amén. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendiciones.